mecánica respiratoria, con la intención de obtener o de conocer cuáles son los parámetros y los indicadores básicos de la ventilación, de la mecánica respiratoria, para poder entender posteriormente la ventilación mecánica. ¿Okay? Entonces, bueno, esta revisión del sistema, del aparato respiratorio, seguramente ya la tuvieron en cursos anteriores, pero esencialmente el aparato respiratorio es el encargado de hacer la distribución de aire desde las vías externas, desde la nariz, y conducirla hasta los alvéolos, que es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Entonces, se hace una distribución de aire. El aparato respiratorio es el encargado también de realizar el intercambio de gases, a lo que se le llama la respiración. Es el encargado de filtrar, calentar y modificar el aire que respiramos, de regular el valor del pH, ¿no? Hay muchas patologías o muchas condiciones que, mientras está conectado en un ventilador o en una máquina de anestesia, el pH es un indicador del estado metabólico del paciente. También regula la conversión de hormonas, las cuales pueden estar directamente relacionadas con la condición de estrés fisiológico con el cual se encuentra el paciente cuando está conectado a un ventilador o a una máquina de anestesia. Y evidentemente el aparato respiratorio también regula la producción del lenguaje, el sentido del olfato y también la regulación de la temperatura, ¿no? Entonces, anatómicamente estamos hablando de la nariz, de los senos paranasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios principales, de los, en el pulmón derecho, pues en el pulmón derecho está el lóbulo superior, la cisura horizontal, los lóbulos, etcétera, y acá abajo está el diafragma, ¿no? Entonces, aquí están este es todo el sistema respiratorio. Ahora, esencialmente, cuando hablamos de respiración, hablamos de muchos procesos que involucran o que están involucrados, ¿no? La respiración, el fundamento de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el exceso de dióxido de carbono de los tejidos para liberarlo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de respiración. Para que exista respiración, entonces debe de haber algunos procesos que permitan o que favorezcan este macro proceso que se llama respiración. El primero de ellos, bueno, uno de ellos es la entrada y salida de aire. Únicamente el proceso de que entre y salga aire de los pulmones, a ese proceso se le llama ventilación pulmonar. De tal forma que un ventilador mecánico lo único que va a asegurar es la entrada y salida de aire. Pero también existe otro proceso que está relacionado con la difusión de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y la sangre. Una vez que entró el aire, una vez que entró oxígeno hacia los pulmones, debe de haber un proceso que difunde el oxígeno y el CO2 entre los alvéolos y la sangre, entre la unidad alvéolo capilar, ¿no? Esto se da en la unidad alvéolo capilar. Asimismo, estos capilares o esta sangre, pues va a llevar el oxígeno hacia, la sangre va a ser la encargada de transportar el oxígeno hacia los distintos tejidos, ¿sí? Y este proceso de respiración, o este proceso de proporcionar oxígeno a los tejidos, pues está regulado, ¿no? Está regulado por un conjunto de hormonas y por un conjunto por el sistema nervioso autónomo también, ¿no? Pues siempre estamos respirando y no percibimos cuando estamos respirando, y podemos regular si es que estamos corriendo o si es que estamos haciendo algún esfuerzo, o si es que estamos en algún proceso de concentración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo regulamos? A través de la ventilación, ¿no? Metemos y sacamos aire para que este proceso se haga más rápido o más lento, dependiendo de las necesidades metabólicas de los órganos y tejidos. Entonces, aquí están las etapas de la respiración, ¿no? Nuevamente, puesto en otro diagrama, en la atmósfera entra oxígeno y sale CO2 de los pulmones. Y esto se da esto es el intercambio de oxígeno y CO2 de los pulmones hacia la atmósfera y de la atmósfera hacia los pulmones, esencialmente es el flujo de aire, ¿no? Y es el proceso de ventilación. El proceso de ventilación es el proceso de intercambiar aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Una vez que entra oxígeno y sale CO2,
se debe de llevar a cabo el proceso de intercambio de oxígeno y CO2 entre el que acaba de entrar y la sangre. Y a esta unidad se le llama la unidad alveolo capilar. Los alveolos están rodeados de capilares donde se va a llevar a cabo la difusión hacia el capilar de oxígeno y de CO2 de los capilares hacia los alveolos para que estos sean liberados hacia la atmósfera. ¿Okay? Es el proceso 2 de la respiración. El proceso 3 es llevar todo este oxígeno que entró, que sea transportado este oxígeno, y este oxígeno tiene que ser transportado entre los pulmones y los tejidos, ¿no? Entonces vamos a llevar oxígeno hacia todos los tejidos, y una vez que ya se llevó hacia los órganos y tejidos, entonces debe de haber una difusión de los capilares hacia los tejidos, ¿no? Y eso es lo que se le denomina respiración celular. La respiración celular es el proceso de difundir oxígeno hacia los tejidos para que, en combinación con la glucosa, se genere el ATP, que es la molécula energética necesaria para realizar muchos de los procesos de las células y tejidos. ¿Sí? Entonces, esta incorporación de oxígeno hasta los tejidos, pues es el proceso de la respiración, dividido entre distintas etapas. ¿Ok? Y regulado, evidentemente, por muchas condiciones. De tal forma que, pues podemos diferenciar esencialmente las partes por las que pasa el aire, ¿no? La cavidad nasal, como ya habíamos dicho, es la cavidad nasal, luego viene la faringe, y luego viene la laringe, y luego ya viene hacia la tráquea, y luego viene hacia los bronquios, al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, y estos están llenos de alvéolos. En la tráquea específicamente, la tráquea es la zona de conducción hasta los bronquios. Desde la nariz hasta la tráquea, hasta los bronquios, perdón, de la nariz hasta los bronquios, es la zona de conducción. Y la principal función o las funciones de la zona de conducción es calentar el aire que está ingresando, así como limpiarlo y humedecerlo, para que entre en las condiciones idóneas hacia los pulmones, hacia los alvéolos. Entonces, esta zona de conducción se va a encargar de calentar, limpiar y humedecer ese aire. Y en la tráquea, el proceso de limpiarlo se realiza a través de un conjunto de cilios que están en la tráquea. Es un epitelio que están ciliados, ¿no? Son cilios que van a, y estos cilios van a tener células secretoras de moco, las cuales van a atrapar los virus, bacterias o partículas de alta densidad para que no entren hacia los pulmones. Entonces, esencialmente el filtro del aire se lleva a cabo en la tráquea, la cual está rodeada de un epitelio ciliado que a través de unas células secretoras, pues van a atrapar las moléculas o partículas de alta densidad que van a quedar atrasados y que después vamos a expectar, ¿no? Vamos a tener la capacidad de expertar fuera del cuerpo. Entonces, la zona de conducción, laringe, tráquea, los bronquios, ¿no? Zona de conducción y los bronquiolos, ¿no? Hasta los bronquiolos llegan. Es donde se lleva a cabo todo este proceso, y la zona de respiración se lleva a cabo justo nada más en la unidad funcional del pulmón, ¿no? Que son los alvéolos. Los alvéolos son un conjunto como si fueran racimos de uva, ¿no? Son de pequeños sacos, pequeñas células en forma de saco que esencialmente están llenos de aire ya filtrado, calentado, y un aire con alta concentración de oxígeno. Entonces, en la zona de respiración se lleva a cabo los alvéolos. ¿Por qué se lleva a cabo la zona de respiración en los alvéolos? Bueno, porque justo los alvéolos, en los alvéolos vamos a tener muchos capilares, ¿no? Los alvéolos van a estar rodeados de capilares, lo que se conoce como la unidad alvéolo capilar. La unidad alvéolo capilar es el lugar donde se efectúa el intercambio de oxígeno o de gases, ¿no? De CO2 de CO2 y oxígeno hacia los alvéolos. Además, se tiene un conjunto de células, de fibras que son elásticas para que los alvéolos se expandan y puedan almacenar mayor cantidad de aire, y así como de células específicas, células tipo 1, tipo 2 y de macrófagos, ¿no? Cualquier agente
que pudiera ocasionar daño, pues va a ser absorbido por este macrófago en términos de mantener esta unidad funcional alveolo capilar libre de cualquier sustancia, bacteria o efecto que pudiera tener dañino hacia el proceso de respiración, que pudiera dañar el proceso de respiración. Entonces, la respiración se lleva a cabo ahí en la unidad alveolo capilar. Ahora, la entrada y flujo de aire va a estar regulada esencialmente por la contracción muscular. Entonces, existen músculos específicos que van a favorecer la entrada y salida de aire hacia los pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues generando gradientes de presión. Generando gradientes de presión negativa, disminuyendo la presión en los pulmones, de tal forma que al disminuir la presión en los pulmones y al ser menor que en el exterior, fluye aire hacia los pulmones o al incrementar la presión en los pulmones va a salir aire de los pulmones hacia el exterior, ¿no? Entonces, cuando entra aire de los pulmones, pues se le conoce como inspiración, ¿no? El proceso de inspiración es el proceso de meter aire hacia los pulmones y la expiración es el proceso de sacar aire de los pulmones. ¿Cómo se mete aire hacia los pulmones? Bueno, con la contracción muscular o con la contracción de músculos específicos, ¿no? Entre ellos el diafragma y los músculos intercostales. Esencialmente el diafragma, cuando se contrae el diafragma, lo que va a hacer es que empuja hacia abajo o alarga la cavidad torácica, ¿no? Este alargamiento de la cavidad torácica va a arrastrar el tamaño de los pulmones de tal forma que los hace más grandes. Entonces, el diafragma es cuando se va hacia abajo de tal forma que la caja torácica se hace más grande. Pero no nada más se hace más grande de forma vertical, sino también los músculos intercostales lo hacen más grande de forma radial, ¿no? O de forma axial. Como a través de los músculos intercostales que cambian, que aumentan el diámetro anteroposterior. Entonces, el diámetro que hay entre la espalda y el pecho se incrementa al contraerse los músculos intercostales. Este es otro video de cómo está activándose el diafragma y cuando se contrae el diafragma se incrementa el volumen de la caja torácica y ese incremento de la caja torácica también viene acompañado con un aumento y disminución de los espacios intercostales, ¿no? Cuando se aumenta, estos espacios intercostales se alargan, ¿no? Y cuando se contrae, se acorta. Entonces, la inspiración es un proceso de contracción, genera trabajo, se requiere trabajo. ¿Por qué? Porque se están contrayendo los músculos. Durante la expiración se requiere menos trabajo, porque esencialmente la expiración es la relajación de los músculos que se activaron durante el proceso de inspiración. Esta gráfica que está aquí resume el comportamiento que acabo de explicar. Durante la inspiración se van a activar los músculos intercostales y el diafragma. Los músculos intercostales, ¿qué van a hacer? Se van a contraer. Y al contraerse, las costillas se van a elevar. Entonces, de tal forma que se elevan e incrementan los espacios intercostales. Cuando se elevan las costillas, además, cuando se elevan las costillas, se incrementa el diámetro anterior-posterior. Además, unido a ello, el diafragma se contrae. Por lo tanto, el diafragma se contrae y tira los pulmones, los va a jalar hacia abajo. Entonces, se aumenta el volumen de la caja torácica en términos de la escala o el eje de los pies de la cabeza, ¿no? O el eje inferior superior. Entonces, las costillas y el diafragma se contraen y el efecto general es que se incrementa el volumen de la caja torácica. Por lo tanto, si se incrementa el volumen, cuando existe un incremento de volumen, lo que va a pasar es que se va a disminuir la presión. Cuando se incrementa el volumen o el espacio de la caja torácica, se disminuye la presión de tal forma que es menor que la presión atmosférica y entonces entra aire hacia los pulmones. Este proceso requiere de la contracción de los músculos intercostales y del diafragma. Por lo tanto, se requiere trabajo durante el proceso de inspiración. Durante el proceso de expiración normal, pues no se requiere trabajo, es el contrario, o sea, no se requiere tanto trabajo. Los músculos intercostales se van a relajar, ¿no? Es un proceso de relajación, lo que origina que las costillas bajen, se disminuyan los espacios intercostales
y por lo tanto disminuye el diámetro anteroposterior. Asimismo, el diafragma se relaja, es decir, se eleva y entonces la caja torácica disminuye en volumen, tanto en AP como inferior superior, y esto, al comprimir esa caja torácica, ocasiona que la presión incremente. Al incrementarse la presión más superior a la presión atmosférica, entonces origina que exista un flujo de aire de los pulmones hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, en este proceso, el aire sale de los pulmones. Durante la expiración, que es un proceso de relajación, no se requiere tanta energía como en el proceso de inspiración. Entonces, los músculos de la respiración, pues esencialmente se requieren más músculos para llevar a cabo el proceso de inspiración, es decir, para incrementar el volumen en la caja torácica, y los involucrados son los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos, principalmente. Mientras que la expiración se van a relajar y solamente algunos van a contraerse, como los rectos del abdomen y los intercostales internos, en el caso, con el propósito, perdón, para disminuir el volumen de la caja torácica. Siendo así, de un proceso normal. Ahora, cuando de forma voluntaria se quiere expirar, entonces cuando se quiere expirar de forma voluntaria un volumen mayor, a eso se le llama expiración forzada. La expiración forzada consiste en sacar más aire del que habitualmente se tiene, ¿no? Se tiene como flujo. Entonces ahí sí hay una contracción de otros músculos que pueden intervenir durante la expiración forzada. Lo mismo durante la inspiración, ¿no? Entonces tenemos el proceso de respiración normal y el proceso de respiración forzada. Durante la respiración forzada, esto es un intento de respirar, es tener esta incapacidad de meter aire, por lo tanto se hace jadeos, se hace una respiración forzada, debido a que las fuerzas elásticas, estas fuerzas para incrementar el volumen de la caja torácica, no son suficientes para sacar el aire, ¿no? No son suficientes. Entonces, si queremos sacar aire, si no es suficiente la fuerza de relajación natural, entonces tenemos que contraer músculos. Y se hace el uso de músculos abdominales, especialmente cuando queremos sacar aire más de lo habitual o cuando está disminuido el volumen de expiración, utilizamos los músculos abdominales. Estos músculos abdominales, pues lo que van a hacer es que van a disminuir el volumen, el contenido abdominal, y lo que va a ocasionar es que se compriman los pulmones. Entonces, esa compresión pulmonar origina que se expire, que se saque más aire, que se saque el aire, ¿no? Que de manera forzada se tenga un proceso de expiración. La espirometría es el proceso o la técnica con la que se evalúan específicamente los volúmenes que están entrando y saliendo de los pulmones. Y estos volúmenes, la suma de algunos de estos volúmenes, pues generan índices, ¿no? Que son los que vamos a revisar. Los equipos para espirometría pues son tecnología muy variada, de diversas tecnologías, pero el principio de funcionamiento pues, lo reporta Gayton en su libro de Tratado de Fisiología Médica. ¿En qué consiste? El proceso de espirometría consiste en evaluar qué tanto aire está entrando y saliendo de los pulmones. Para ello, utiliza un tambor flotante, un tambor hueco, ¿no? Que está lleno de oxígeno y que es sumergido en una cámara de agua. De tal forma que se crea un espacio o una cámara de oxígeno en el interior de este tambor. Y esta cámara está conectada con una boquilla hacia el paciente. De tal forma que cuando el paciente inspira, va a jalar oxígeno de esta cámara y el tambor flotante se va a desplazar hacia abajo. Cuando se desplaza hacia abajo, la flecha o este indicador lo que va a hacer es que se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces va a marcar un registro positivo. En el proceso de expiración, el paciente va a ingresar aire hacia esta cámara y entonces cuando ingresa aire hacia esta cámara se llena de más aire de tal forma que va a flotar más, por lo tanto va a desplazar este indicador hacia abajo. Entonces, si tenemos un registro positivo, es
que el paciente está metiendo aire, y cuando tenemos un registro negativo, que el paciente está sacando aire, ¿no? En este principio de funcionamiento. Esencialmente, la espirometría es una técnica que mide y registra el movimiento de aire que entra y sale de los pulmones, y hace un registro y una cuantificación de este registro. ¿Cómo lo cuantifica? Bueno, pues lo cuantifica a través de índices que hablan de la cantidad de volumen que puede estar entrando o saliendo del paciente. El básico, el más básico, es este volumen que entra y sale de los pulmones de forma natural. Y a este volumen, que va alrededor de los 500 mililitros, se le denomina volumen tidal o volumen corriente. El volumen tidal o volumen corriente es la cantidad que está normalmente entrando y saliendo de los pulmones en una forma o en un proceso natural. Y es alrededor de 500 mililitros. Cuando nos dice el médico, metan aire, entonces lo que hacemos es generar una inspiración forzada, ¿no? Metemos aire y a esa capacidad o a ese volumen extra que podemos meter más allá del volumen corriente se le llama el volumen de reserva inspiratoria. Normalmente estamos aquí, pero tenemos una capacidad, una reserva de espacio que podemos ocupar, y eso se le llama el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto volumen más podemos meter? Asimismo, si nos pide el médico que saquemos aire, vamos a sacar aire y los pulmones no se pueden quedar sin aire. Entonces, los pulmones siempre van a estar llenos de aire, y ese aire es la cantidad de volumen que no tiene, que no entra, que no sale de los pulmones. A ese volumen de aire se le llama volumen residual. Entonces, tenemos un volumen en los pulmones que siempre está fijo. Se llama volumen residual, pero el que sí podemos sacar, se le conoce como volumen de reserva expiratoria. Aquí está mi diapositiva. Este es volumen de reserva expiratoria. Entonces, tenemos un volumen que podemos meter, volumen de reserva inspiratoria, y el que podemos sacar más allá del que normalmente está entrando y saliendo de los pulmones. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, y el que normalmente entra y sale, pues es el volumen corriente o volumen tidal. Asimismo, el volumen residual, pues es el que no sale nunca, es la cantidad de volumen que no sale de los pulmones, ¿sí? Entonces, de aquí la espirometría determina capacidades. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente o volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Y esta es la capacidad o sea, es el volumen que podemos meter en los pulmones. Es una capacidad inspiratoria. La capacidad residual funcional es es el volumen que podemos sacar más el volumen que siempre está en los pulmones, ¿no? A este volumen se le denomina la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria, ¿no? Excluyendo el volumen residual. Esa es la capacidad vital, lo que podemos meter y sacar de los pulmones. A eso se le denomina la capacidad vital. Y la suma de todos ellos, la reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, pues es la capacidad pulmonar total. ¿En cuánto anda la capacidad pulmonar total? Alrededor de los 5.8 litros, ¿sí? Acá están descritos los volúmenes. El volumen corriente, 500 mililitros, medio litro, es el que está entrando y saliendo de forma normal. Cabe aclarar que estos volúmenes y capacidades cambian dependiendo, pues evidentemente, del volumen de la caja torácica. Hay diferencias en el volumen de la caja torácica entre hombres y mujeres, y evidentemente entre niños, ¿no? Entonces, los volúmenes y capacidades pulmonares dependen del género, dependen de la edad, ¿ok? Evidentemente, por cuestiones anatómicas. Cambia la caja torácica, cambia la contracción muscular. Entonces, podemos meter y sacar diferentes volúmenes dependiendo del género, de la edad del paciente. En un sujeto normal estándar, adulto normal estándar, el volumen corriente, el volumen que está entrando y saliendo de forma natural, es alrededor de los 500 mililitros, medio litro, está entrando y saliendo.
El de reserva inspiratoria, aquel volumen que podemos meter más allá del volumen corriente, es 3 litros. El volumen de reserva, el volumen que podemos sacar más allá del volumen corriente, 1.1 litros, y el volumen que no cambia o que siempre va a estar ocupándose por los pulmones, en los pulmones, es alrededor de 1.2 litros. De ahí que, por ejemplo, el volumen, la capacidad pulmonar total, pues esté alrededor de 5.8 litros, que es la suma de todos estos, ¿no? La capacidad vital es el volumen que podemos sacar y meter, que es el volumen corriente, más el de reserva inspiratoria, más el de reserva expiratoria. Que es 0.5 más 3, 3.5, 4.6 litros. ¿Sí? El residual pulmonar es el volumen expirado más el volumen residual y el inspiratorio. El volumen corriente, 500, más el de reserva inspiratoria. ¿Sí? Entonces, estas son las definiciones de los volúmenes y capacidades pulmonares que se pueden determinar a través de una prueba de espirometría. La prueba de espirometría, bueno, aquí están las definiciones que ya acabo de hacer para que las tengan presentes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando estemos viendo el tema de ventilación, vamos a estar hablando de volumen corriente, ¿no? Cuando estemos programando enfrente de un ventilador, nos va a aparecer un parámetro ahí que nos dice cuál es el volumen corriente que le quieres programar al ventilador. Es decir, cuál es el volumen que le quieres entregar al paciente de forma natural. ¿Sí? Y así pueden haber ventiladores que tengan que ver con cuál es la capacidad vital con la que quieres programar a tu ventilador, o cuál es el volumen, la capacidad inspiratoria que quieres programar a tu ventilador, etcétera, ¿no? Existen distintas terapias para entregar distintos volúmenes con la intención de programar las capacidades que puede tener dicho ventilador en el sujeto. Entonces, el más importante es el volumen tidal o volumen corriente, porque es el que va a estar fluyendo de forma directa hacia el paciente. Ahora, en la espirometría, en la prueba de espirometría se pueden realizar pruebas de espirometría simples y pruebas de espirometría forzadas. La simple consiste esencialmente en hacer una inspiración máxima. Ustedes meten aire, lo meten y luego expulsan todo el aire de los pulmones, o sea, expulsan todo el que puedan en el tiempo que ustedes requieran para ello, ¿no? Entonces se evalúa las capacidades y volúmenes pulmonares metiendo el máximo aire y sacando el aire. Y existe la espirometría forzada, que es la misma técnica, pero, o sea, hacen una inspiración máxima y luego expulsan todo el aire de los pulmones que puedan, pero en el menor tiempo posible. O sea, lo que hacen es expulsar el aire, hacer el proceso de expiración, pero en el menor tiempo posible. Y esto podría ayudar a evaluar si existen algunas restricciones en la ventilación, si es una patología restrictiva u obstructiva, ¿no? Restrictiva que se opone al flujo de aire, obstructiva que se opone al flujo de aire, o restrictiva que tiene que ver con la capacidad de la complianza pulmonar, esta capacidad de distensibilidad de los pulmones. Entonces, se evalúan la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada es el aire que puede ser exhalado de manera forzada después de una inspiración máxima. Si es el volumen de aire que puede ser exhalado después de una inspiración máxima, es la capacidad vital forzada. Y si ese volumen si se cuantifica al primer segundo, entonces se llama el volumen expiratorio forzado 1, BEF1. El BEF1 es el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo. Es el aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra expiratoria forzada. La relación de la capacidad vital forzada y del BEF1 o del BEF1 sobre la capacidad vital forzada es el porcentaje del volumen total expirado que lo hace en el primer segundo. Y este normalmente es un índice en una prueba de espirometría que habla de la patología que puede tener el sujeto. Asimismo, se evalúa la cantidad de volumen
la relación entre el volumen expirado, o sea, cuánto volumen sacó, entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada y el tiempo que se tarda en hacerlo. Y esto se llama, determina el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo es la relación entre el volumen expirado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, la capacidad vital forzada, nos habla de enfermedades restrictivas, ¿no? No puede meter, hay restricción hacia el proceso de ingresar o de sacar aire, entonces restringe el flujo de aire hacia los pulmones, o, por ejemplo, la capacidad de qué tanto volumen puede sacar en el primer segundo, habla de enfermedades obstructivas, ¿sí? Habla de enfermedades obstructivas, y en fin, estos índices nos hablan de la patología del sujeto, ¿sí? Pero bueno, el tema que vamos a tratar es el de ventilación mecánica. Y antes de empezar con ventilación mecánica, quisiera preguntarles si existe alguna duda o algún comentario al respecto de lo que llevamos ahorita. No, profe. ¿Todo bien? Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es la ventilación mecánica? Bueno, esencialmente los ventiladores son dispositivos que nos van a permitir, que son utilizados en las salas de operación, en pacientes que tienen una respiración disminuida o que tienen falla respiratoria y que además es necesario una ventilación prolongada. Sabemos que los pacientes se les puede brindar, se les puede asistir durante el proceso de ventilación con un AMBU, pero si necesitan una ventilación prolongada, entonces es necesario conectarlos a un ventilador. ¿Cuál es la función? Suministrar oxígeno. Suministrar oxígeno a través de un proceso de inspiración y eliminar CO2. ¿Sí? Entonces, suplir el proceso de ventilación natural por un proceso de ventilación mecánica. Recordando que ventilación es meter y sacar aire de los pulmones. Manteniendo la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno, tanto arterial, la presión parcial arterial de oxígeno y de CO2, manteniéndolas casi constantes o sin cambio, ¿no? Para no provocar efectos metabólicos que puedan dañar a los órganos y tejidos. Y el modo de operación más común es generar una presión, de tal forma que cuando genera una presión en las vías aéreas exteriores, entonces ingrese, o sea, meter por presión un determinado volumen o un determinado flujo. Entonces generamos una presión para que ingrese un flujo de aire o para que salga un flujo de aire. Y esta presión es aplicada sobre la caja torácica. Y esto viene relacionado con, pues, los ventiladores. Los ventiladores, específicamente los de presión negativa, pues ya son equipos muy utilizados desde hace mucho tiempo, desde 1928, que se utilizaron en el Boston Children's Hospital. Y los ventiladores de presión negativa se mete al paciente y entonces se genera una succión, ¿no? Estos ventiladores lo que van a hacer es generar una succión, de tal forma que esa succión haga que se expanda el tórax, ¿no? Y eso le llaman de presión negativa. Cuando al paciente se le somete, aquí voy a tratar de dibujar un paciente, entonces aquí va a estar la cabeza del paciente, aquí está el tórax del paciente, entonces se genera una presión negativa de tal forma que hace que se expanda el tórax y al momento de expandirse el tórax, evidentemente lo que hace es que fluye aire del exterior hacia el interior, ¿no? Al disminuir la presión pulmonar. Entonces se le llama depresión negativa porque hace una especie de succión del tórax. Y esos ya no se ocupan, ¿no? Ese fue el principio en los primeros equipos. Lo que ahora se utiliza son los ventiladores de presión positiva. Estos ventiladores de presión positiva esencialmente consisten en generar una presión que haga que entre aire del exterior hacia los pulmones, ¿no? A través de un circuito de paciente. Es un pistón que va a generar una presión positiva. Es un pistón que está conectado al paciente, entonces esa vía va a empujar un determinado volumen de aire hacia el interior de los pulmones. ¿Okay?
Y bueno, pues los ventiladores de presión positiva también ya son muy viejos. El principio pues, se utilizó desde hace mucho tiempo, pero es el estándar de la ventilación mecánica. ¿Okay? Entonces, los de negativa ya no se usan y los de positiva es el estándar o es el principio de los que existen actualmente. Tenemos distintos tipos de ventiladores. ¿Sí? Los ventiladores esencialmente hay distintas marcas, distintos modelos, distintas configuraciones, pero esencialmente lo que vamos a revisar hoy son los ventiladores que están conectados a una máquina de anestesia. Estos ventiladores que están conectados a una máquina de anestesia son ventiladores pequeños y simples, utilizados para suministrar una presión regular mientras está con el agente anestésico. O sea, es empujar el agente anestésico y el oxígeno hacia los pulmones. Y esos son ventiladores esencialmente que consisten en un fuelle que hace ingresar el óxido nítrico y el oxígeno, así como el agente anestésico, hacia el interior de los pulmones. Y lo que vamos a revisar en este tema, pues son los ventiladores de cuidados intensivos. Estos ventiladores de cuidados intensivos son equipos más sofisticados y tienen un control más preciso de muchos parámetros para lograr el proceso de ventilación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de estos ventiladores, de los ventiladores más sofisticados. Existen varias clasificaciones, o se han hecho distintas propuestas para clasificar los ventiladores, pero en general todas ellas hacen referencia a elementos como el control. El control o elementos de ciclado o elementos de disparo, de triggering. El control se refiere a cómo el ventilador va a entregar ese volumen o ese flujo de aire hacia el paciente. ¿Sí? Y de qué forma va a entregar el ventilador el flujo de aire hacia el paciente. De tal forma que hay ventiladores controlados por volumen, hay ventiladores controlados por presión. ¿Sí? En los ventiladores controlados por volumen, el flujo es constante. Es decir, se mantiene un flujo constante y de tal forma que se puede programar el volumen tidal o volumen corriente, que es el concepto que revisamos en las diapositivas anteriores. El volumen tidal o el volumen corriente es esa cantidad de volumen que está ingresando y saliendo de forma natural, y aquí lo vamos a hacer o a provocar de forma artificial a través de este dispositivo. Entonces se puede programar el volumen corriente a través de un flujo constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una presión variable. ¿Sí? Vamos a revisar los dos principales modos de ventilación. El modo de ventilación controlado por presión y el modo de ventilación controlado por volumen. Recordando que cuando es por volumen, el flujo es constante. ¿Ok? Ahora, pueden estar ciclados. El ciclado se refiere a cómo el ventilador switchea de inspiración a expiración. ¿Sí? Puede ser que switchee a través de una pausa, lo que se llama la pausa inspiratoria, o que switche por un sensor de presión, o que switche por un sensor de flujo, o que switche esencialmente por presión y flujo. Entonces, digamos que va a terminar la inspiración si es que el sensor de flujo o de presión detecta entra en un valor umbral y entonces se inicia la expiración. Entonces, a eso se le llama ciclado, ¿sí? El ciclado. Y el disparo o el triggering tiene que ver con los intentos que tiene el paciente por respirar. Si el paciente hace un intento por respirar, entonces el ventilador entra en modo de asistencia. ¿Sí? Es decir, si el paciente es iniciada, si el proceso de inspiración lo inicia con el paciente y ese proceso ese intento de inspiración es detectado a través de un flujómetro o de un sensor de presión, entonces ese intento de respirar lo detecta el equipo y en ese momento actúa, ¿no? Y ese es un modo de control asistido. O sea, solamente va a entrar cuando el paciente hace un intento por respirar, ¿no? Y entonces, digamos que la clasificación de los ventiladores, hay muchos modos de operar de un ventilador, hay distintos modos de operar de un ventilador, pero esencialmente hablamos de un control por presión o por volumen, un ciclado de cómo va a ser el cambio entre inspiración y expiración,
y dé un disparo. ¿Cómo va a detectar si el paciente es un intento por respirar? ¿Lo detecta por presión o lo detecta por flujo? ¿Ok? O puede estar haciendo la inspiración-expiración en un tiempo establecido. De tal forma que podemos, esto es lo que se programa en un ventilador. Esto es lo que vamos a estar programando en un ventilador. ¿Ok? Entonces, en un ventilador controlado por presión, si se tiene un ventilador controlado por presión, el ventilador entrega una respiración cuando la presión basal disminuye durante el esfuerzo expiratorio del paciente. Un ventilador controlado por flujo, algunos ventiladores liberan un flujo constante de fondo en el ciclo respiratorio. Y en los ventiladores controlados por tiempo, el ventilador cicla una frecuencia determinada por la frecuencia respiratoria o la razón de inspiración-expiración. Entonces, tenemos sensores de presión para entregar una respiración. Tenemos sensores de flujo, liberamos un flujo para iniciar el proceso de inspiración, o tenemos un cronómetro, un cronómetro que lo que va a hacer es que va a liberar el ventilador va a liberar una respiración cada determinado tiempo. Por ejemplo, queremos que haga cada 18 respiraciones, que haga 18 ciclos por minuto, o sea, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, o una razón, inspiración-expiración, ¿no? Que haga, se puede programar la tasa de inspiración-expiración. Existen muchos modos de cómo se puede tener una terapia por ventilación mecánica, pero esencialmente vamos a describir dos. Son la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión. Son los dos modos más básicos para controlar un ventilador y de ahí se derivan todos los demás. Vamos a ver el primero. El primero que vamos a revisar es la ventilación mecánica controlada por volumen. La ventilación mecánica controlada por volumen si es controlada por volumen, el flujo es constante. ¿Ok? Entonces, imagínense que estamos metiendo flujo a un globo. Y el globo va a ser el símil del pulmón. Entonces, aquí está un globo y le vamos a estar metiendo aire. Lo que vamos a hacer es meter ese aire, pero en un flujo constante. ¿Sí? En un flujo constante. Quiere decir que el flujo constante, la cantidad de litros por minuto que va a ingresar, la cantidad de aire es constante. 3 litros por minuto, por ejemplo. Un flujo constante. Entonces, lo que va a ocasionar es que el globo se vaya inflando, se vaya inflando, se vaya inflando, se vaya inflando y vaya al momento de irse inflando, manteniendo manteniendo ese flujo constante, lo que va a pasar es que la presión dentro del globo, la presión pulmonar, va a empezar a incrementar. ¿Sí? O dicho de otra forma, yo puedo generar un flujo constante si la presión la hago que vaya incrementando gradualmente. Entonces, en una ventilación mecánica controlada por volumen, lo que se requiere es un flujo constante. Para que ese flujo se mantenga constante, acuérdense que este globo se va a inflar y luego va a haber mucha resistencia para que se siga inflando el globo, ¿no? Entre más lo inflamos, necesitamos incrementar más la presión para que exista el mismo flujo. De tal forma que en una ventilación controlada por volumen, para mantener ese flujo constante, la presión en las vías aéreas se tiene que incrementar de forma gradual. Pasa el tiempo de inspiración, es decir, pasa el tiempo en el cual metemos ese flujo, disminuimos la presión a cero, y cuando se disminuye la presión a cero, lo que va a pasar es que este globo pues va a disminuir su volumen, ¿no? Se va a desinflar. Y en lugar de que entre aire, pues lo que va a hacer es que va a salir aire. De tal forma que el flujo se hace negativo. ¿Por qué? Porque ahora está saliendo. Cuando se hace la presión cero, inmediatamente el flujo se hace negativo y se empieza a liberar aire de los pulmones. ¿Sí?
Este globo se empieza a desinflar hasta su estado natural, hasta su volumen inicial. De tal forma que va a liberar, el flujo se va a liberar de forma exponencial, ¿no? Empieza a disminuir gradualmente el flujo. ¿Ok? Entonces, el primer paso, vean cómo consiste en la inspiración. En la inspiración es cuando vamos a meter ese flujo constante a través de una presión variable. Y el proceso de relajación, pues nada más quitamos la presión y de forma automática se va a liberar el flujo. ¿Okay? Entonces, en la ventilación mecánica controlada por volumen, se entrega un flujo inspiratorio constante. Eso es clave. La ventilación mecánica controlada por volumen, el flujo inspiratorio es constante. Lo que va a hacer que se incremente la presión en las vías aéreas, ¿no? Se incremente de forma gradual la presión en las vías aéreas. Como entregamos un flujo constante, entonces podemos controlar el volumen que se está entregando, ¿no? Acuérdense que la derivada del volumen con respecto al tiempo, es el flujo, ¿no? El flujo es el cambio del volumen con respecto al tiempo. Entonces, si el flujo es constante, estamos incrementando el volumen de forma gradual. De tal forma que podemos controlar el volumen si controlamos el flujo. Este control de flujo va a hacer que el volumen que se está entregando, es decir, el volumen tidal, es constante y conforme cambia la resistencia y la complianza pulmonar, ¿no? La resistencia es el paso, la restricción que se pone para el paso de aire, y la complianza tiene que ver con esta capacidad de distenderse de los pulmones, con esta capacidad de distensión. De tal forma que la ventilación con flujos inspiratorios altos ocasiona que el volumen tidal se entregue más rápido, o en flujos inspiratorios bajos, pues hace que tarde más en entregarse el volumen, ¿no? Tal es el caso en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos un volumen, vean, un flujo alto. Si tenemos un flujo alto, constante, pero alto, pues esto va a incrementar súbitamente la presión, va a incrementar mucho más la presión que en comparación con un flujo bajo. Y como todavía no se lleva a cabo, como se entrega el volumen tidal, se entregó mucho más rápido porque tenemos flujos altos, entonces la presión se va a mantener constante en un determinado tiempo, ¿sí? Hasta que esta es la inspiración y luego acá viene la expiración. Sería la expiración, esta sería la inspiración. Entonces, durante la inspiración, como se llega rápidamente al volumen tidal, se va a mantener la presión constante. Si la presión es constante, si no existe una diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, si la presión es constante, es la misma, entonces no hay flujo. Por lo tanto, cuando la presión se hace constante, el flujo se detiene y se hace cero. Pero se mantiene la presión, quiere decir que es una presión positiva, pero se mantiene constante, el flujo se hace cero, y justo cuando la presión disminuye, cuando la presión al inicio de la expiración, la presión se hace cero para que el flujo de aire ahora se hace hacia el exterior. Los pulmones saquen aire. Entonces, a este espacio de tiempo, entre cuando ya se cumplió el volumen tidal entregado y a este espacio de tiempo se le conoce como el tiempo de pausa inspiratoria, ¿sí? Para flujos altos se entrega el volumen tidal más rápido y entonces se genera una pausa inspiratoria que consiste en mantener la presión constante, un flujo cero, hasta que se cumple el tiempo de inspiración y luego dar inicio al proceso de expiración. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer para para generar una pausa inspiratoria. Si podemos generar un flujo bajo, un flujo constante bajo, lo que va a hacer que para mantener ese flujo constante tenemos que incrementar la presión, pero
después vamos a mantener esa presión constante, el flujo es cero, porque no hay diferencia de presión, no hay gradiente de presión, no fluye. Y liberamos la presión para que ahora salga el aire de los pulmones, ¿no? Salga el aire de los pulmones, porque el flujo ahora es negativo y luego se va regresando a cero. Ahora, esta es la pausa inspiratoria, ¿no? Este tiempo que hay aquí es el de pausa inspiratoria. Y esta pausa inspiratoria se ha demostrado que es benéfica porque al mantener la presión constante, no hay intercambio de flujo y entonces se mantiene un volumen de oxígeno en los pulmones. O sea, al mantener a los pulmones con un determinado volumen de flujo, con un determinado, cuando no entra y sale aire de los pulmones, que es en este caso cuando el flujo es cero, y que ocurre durante la pausa inspiratoria, este oxígeno que hay aquí favorece la perfusión pulmonar, o sea, el intercambio de oxígeno hacia los capilares. Entonces, muchas de las terapias de ventilación mecánica controlada por volumen consisten en controlar la pausa inspiratoria. Ustedes van a tener un ventilador donde van a poder programar donde se debería poder programar la pausa inspiratoria cuando la ventilación mecánica es controlada por volumen. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a hacer un ejercicio, incluso está asignado como una actividad, el poder simular estas presiones y estos flujos. Y vamos a hacer un ejercicio de modelado, ¿no? De modelado de sistemas con estas presiones y estos flujos. Y lo vamos a hacer con Simulink en algún momento del semestre. Esta es la presión controlada por volumen. ¿Qué es lo que podemos tener aquí o lo que observamos? Es que podemos incrementar la presión y si incrementamos mucho la presión, si esta presión se incrementa demasiado, entonces lo que va a pasar es que podemos provocar un daño. Por lo tanto, la terapia ventilatoria puede estar restringida o limitada por presión. Una ventilación mecánica controlada por volumen, pero limitada por presión, pues lo que va a originar es que no se rebase una presión para no provocar un daño en los pulmones. Entonces, para mantener ese flujo constante, se va incrementando la presión, pero esta nunca rebasa un determinado valor preestablecido. Y como no rebasa, cuando alcanza ese valor, se hace cero, de tal forma que el flujo se hace cero, no hay flujo, y en la expiración el flujo se hace inverso, es decir, sale el aire, ¿no? Estos son los ventiladores más viejitos. En los ventiladores más recientes, la ventilación mecánica controlada por volumen y limitada por presión, tenemos un flujo constante a través de una presión que se va incrementando gradualmente, de tal forma que cuando se llega al umbral establecido, ahí se mantiene. Y entonces, si mantenemos ahí la presión, lo que va a hacer es que se va a empezar a desacelerar el flujo hasta que llega a cero. Cuando el flujo llega a cero, se libera la presión, se hace cero la presión, de tal forma que ahora se saca ese contenido de aire de los pulmones. Entonces, en esta ventilación es el mismo principio, pero ahora está limitada para un valor preestablecido de presión como medida de seguridad para no someter a una alta presión a los alvéolos y provocar lo que se conoce como un barotrauma. Entonces, en este modo de ventilación mecánica, que es limitada por presión, se reduce el riesgo de daño pulmonar utilizando la limitación por presión, ¿no? Y la otra técnica de ventilación es la ventilación mecánica controlada por presión. Acá vimos la ventilación mecánica controlada por volumen. Por volumen, flujo constante, presión variable. Ahora vamos a ver la ventilación mecánica controlada por presión. En este tipo de ventilación, en la ventilación mecánica controlada por presión, la presión es la que es constante. Si la presión es constante, entonces el flujo es el que va a cambiar de forma exponencial. Nuevamente, imaginemos el globo, a la cual lo vamos a meter a una presión constante. Si esta presión es constante y no cambia, al principio vamos a tener un flujo alto hacia los pulmones. Vamos a tener un flujo alto. Pero como la presión es constante, cada vez este globo se va a ir llenando más, de tal forma que el flujo va a haber mayor resistencia o menor distensibilidad del pulmón.
y entonces el flujo va a empezar a disminuir gradualmente. ¿Sí? En una ventilación mecánica controlada por presión, el flujo disminuye exponencialmente, dado que la presión se mantiene constante. Una vez que se alcanza el tiempo de inspiración, se libera la presión, nuevamente liberando el flujo. ¿Sí? O sea, haciendo que el pulmón expulse el aire hacia el exterior. Es mucho más sencilla esta ventilación. Está esencialmente regulada por una presión constante, la cual va a permitir, va a tener pues distintas ventajas, ¿no? Ambos modos de ventilación tienen ventajas y desventajas. Esencialmente, en esta ventilación mecánica controlada por presión, se alcanza rápidamente una presión fija, ¿no? Y esta presión fija entrega un flujo respiratorio que va disminuyendo de forma exponencial. Esto da como resultado que el volumen tidal en este modo de ventilación varíe con la complianza y la resistencia pulmonar. O sea, no vamos a controlar el volumen tidal, no se puede programar porque depende de la complianza y de la resistencia pulmonar, ¿no? Mantenemos la presión constante, empieza el flujo, pero después vamos a incrementa súbitamente y después empieza a decrementar el flujo, dado que la presión es constante. Y ¿qué tanto se puede inflar ese globo? ¿Qué tanto se puede meter aire hacia los pulmones? Bueno, pues depende de la capacidad, de la resistencia que tenga ese globo para distenderse, ¿no? O sea, depende de la resistencia pulmonar y de la distensibilidad o de la complianza pulmonar. En resumen, estos dos modos, la ventilación mecánica controlada por volumen y controlada por presión, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? En este caso, de la controlada por presión, dado que se controla la presión, no se rebasa el límite preestablecido o no se tiene riesgo de rebasar un límite preestablecido de presión. Entonces, pues no hay la reducción de una presión pico que pueda ocasionar barotrauma, ¿no? O sea, porque la presión se preestablece como fija. Se mejora el intercambio de gas dado a un flujo que va desacelerando. Entonces, si se desacelera, acuérdense que si se desacelera el flujo, quiere decir que hay un volumen estacionario que mejora el intercambio de gas. Y se ha probado que esta terapia o este modo de ventilación tiene, en los casos donde tienen una distribución heterogénea de la ventilación en el pulmón, pues tiene ventajas, ¿no? Y además, en este modo de ventilación sí se puede compensar por fugas en el circuito de paciente. En el primero que vimos, que es la ventilación controlada por volumen, donde en esa ventilación el flujo es el que es constante, sí se puede programar un volumen tidal o un volumen corriente. ¿Sí? Sí se le puede decir, yo quiero que me entregues tantos mililitros. Entonces sí se puede programar. Y en esta no, porque en esta última que vimos no se puede porque depende de la restricción del pulmón a inflarse y de la distensibilidad. En la controlada por volumen, además, se tiene un control muy preciso de las presiones parciales de CO2 en la arteria. ¿Sí? La desventaja de la controlada por presión, es que se puede tener hipoventilación, ¿no? Se puede tener una hipoventilación, pues dado que no podemos controlar el volumen tidal, ¿no? Como no podemos encontrar el volumen que está entrando y saliendo, dado que depende de las capacidades restrictivas, pues no se puede tener hipoventilación. Y en el caso de la primera que vimos, que es la controlada por volumen, las desventajas es que podemos subir mucho la presión, lo cual puede ocasionar barotrauma o daño, y que esa no compensa para fugas en el circuito de paciente. ¿Ok? En general, esos son los modos de ventilación, dos modos de ventilación que da origen a muchos otros modos, ¿no? La ventilación controlada por presión, la ventilación controlada por volumen, y que da origen a muchos otros modos de ventilación. En resumen, los modos de ventilación, pues podemos tener un ventilador que siempre esté actuando, y si siempre está actuando, a eso se le llama una ventilación obligatoria controlada, CMV. Aquí, pues siempre está el ventilador actuando, no importa si el paciente hace esfuerzos por respirar, no importa. El ventilador siempre está entregando el volumen.
En una ventilación obligatoria intermitente, en sincronía, las respiraciones, por ejemplo, si el paciente hace respiraciones espontáneas, no se activa el ventilador y solamente se va a activar para una frecuencia preestablecida. ¿Sí? Entonces, el paciente puede hacer respiraciones espontáneas y el ventilador solamente va a actuar en un tiempo específico. Cuando el ventilador se programa en modo asistido, únicamente va a actuar cuando el paciente hace un esfuerzo por respirar. Si se detecta un cambio de flujo, que es que se reconoce como un intento del paciente por respirar, entonces entra el ventilador. En otro caso no entra. Y la ventilación soportada por presión, pues siempre va a existir una presión que se va a entregar hacia el paciente para asistir la respiración. Y en fin, existen muchos modos de ventilación que nos van a permitir ingresar aire hacia los pulmones por parte del ventilador. Dentro de los modos de ventilación que son no invasivos, que son los que normalmente utilizan las mascarillas o en procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo, no necesariamente los que están en las unidades de cuidados intensivos, pues tenemos los BiPAP y los CPAP, ¿no? Los BiPAP esencialmente es poner una presión, BiPAP quiere decir presión positiva bifásica en las vías aéreas, biphasic positive airways pressure, donde vamos a tener, estas oscilaciones son las respiraciones normales del paciente, pero que van moduladas por dos niveles, un nivel alto y un nivel bajo de presión. Entonces, el BiPAP es poner dos niveles de presión para asegurar el intercambio de oxígeno, ¿no? Para asegurar el intercambio de oxígeno. Y el CPAP es la presión continua, una presión positiva continua. En el CPAP es una presión positiva continua que se le administra al paciente y, digamos, sobre la cual se monta la presión normal de inspiración y expiración, o las respiraciones del paciente. BiPAP tenemos dos fases, dos valores, alto y bajo de presión, y CPAP tenemos un solo valor, ¿no? Como aquellos concentradores de oxígeno que muchas veces se llevan a casa, ¿no? Los concentradores de oxígeno esencialmente funcionan en CPAP. Tienen una presión positiva y el paciente está respirando con esa presión positiva. En un BiPAP podemos tener dos fases. Y así pueden existir muchas otras terapias de ventilación que dependen, pues esencialmente, de los modos en que sean programadas estos cambios de presión y los cambios de flujo y volumen. Uno de las investigaciones en las que más se ha trabajado es esta ventilación de alta frecuencia. Esta ventilación de alta frecuencia consiste en entregar pequeños volúmenes o pequeñas cantidades de volumen, pero a muy alta frecuencia. Entonces, si se entregan pequeñas cantidades de volúmenes, lo que va a pasar es que la presión siempre se va a mantener baja, ¿no? No hay riesgo de producir barotrauma, pero como es a muy alta frecuencia, siempre se está oxigenando, ¿no? Entonces, se entregan pequeños volúmenes tidales, pero administrados a muy altas frecuencias, lo que favorece el intercambio gaseoso, ¿no? Pero bueno, este modo de ventilación, y muchos otros se han trabajado para tener un mejor modo de ventilación. Con esto terminamos el segundo tema, bueno, el tema de ventilación, de ventiladores. ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Comentarios? Creo que no, profe. ¿No? ¿Todo bien? A ver, vamos a hacer una retroalimentación. Si estoy en modo controlado, en una ventilación mecánica controlada por volumen, ¿cuáles son las principales características? ¿Quién me responde? A que el flujo es constante. Muy bien. ¿Cuál es una posible desventaja? Si el flujo es constante, ¿cómo es la presión?
¿Quién le ayuda a su compañera? Limitada. Si el flujo es constante, La, la presión va a ¿qué? va aumentando gradualmente, ¿no? Pero puede aumentar más, ¿no? De lo que puede soportar el alveolo. Por lo tanto, puede producir daño. Y entonces viene el segundo modo de ventilación, que era y que ya lo mencionaron, es una ventilación mecánica que controlada por volumen y limitada por presión, ¿no? Flujo constante, presión, incrementa gradualmente, pero está limitada. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características de una ventilación mecánica controlada por presión? ¿Cómo es la presión ahí? Si es controlada por presión, la presión va a ser ¿qué? Constante, ¿no? Si la presión es constante, entonces si se incrementa súbitamente la presión, el flujo sube rápidamente, pero si la presión se mantiene constante, ese flujo va a disminuir exponencialmente, ¿cierto? Hasta que se cumple el ciclo de inspiración, y luego se libera la presión, el flujo ahora sale, ¿no? Ahora sale de los pulmones hacia el exterior. ¿Cuáles son alguna ventaja que recuerdes de la ventilación mecánica controlada por presión? La más natural. Vamos, chicos, vamos. En que reduce el riesgo de barotrauma. Y la principal desventaja, como el flujo disminuye exponencialmente, ¿de qué va a depender la velocidad en la cual disminuye el flujo? De la resistencia y de la distensibilidad pulmonar. Entonces no se tiene un control de qué. Del volumen corriente, ¿no? O del volumen tidal, del volumen que le estamos entregando al paciente, no se tiene un control, no se programa, ¿ok? Se programa la presión, pero no necesariamente se tiene no, el volumen tidal que se entrega depende mucho de la patología de base, de la capacidad de distensibilidad y la restricción pulmonar que se tenga, ¿ok? Muy bien. Profe, Sí. entonces se podría decir que son como inversamente proporcionales los Y diferentes tipos de, o sea, la controlada por presión y la controlada por volumen. no, 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 no. No, no son lo contrario. Esencialmente tienen sus diferencias, ¿no? Pero no necesariamente son opuestos. Ok. Eh, ya se me está acabando el tiempo, pero una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, mucho con los ventiladores que se hicieron para responder al SARS-CoV-2 en México, fue generar estos tipos de ambús, ¿no? Ventiladores que había un mecanismo que los comprimía. O sea, al momento de comprimirlos, ¿qué estamos generando, jóvenes? ¿Qué modo de ventilación era el básico? Si los comprimimos, ese modo de ventilación, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? Si lo comprimimos, Uh-huh. ¿no era la forzada? Si lo comprimimos, ¿cómo iría la presión en las vías aéreas? ¿Aumenta? Aumenta. Y si aumenta gradualmente, Ah, ¿cómo sería entonces eso? es la controlada por volumen. Exacto. ¿Qué pasa con esos ventiladores que podían exceder la presión y muchas veces cuando se utilizaron estos ventiladores, pues producían barotrauma? O sea que pues, generaban tanta presión que el alveolo reventaba. Entonces, este diseño acelerado, como parte del aprendizaje, provocó muchos barotraumas en los pacientes, donde de por sí el SARS-CoV-2 lo que hace es que se vuelve muy duro, se vuelve como unas cicatrices alrededor del alveolo, de tal forma que no lo dejan expandirse. Si le metes mucha presión, lo truenas.
¿no? Entonces, muchos de los pacientes que llegaban al inicio, muy al inicio de este problema, de SARS-CoV-2, llegaban a la ventilación y se morían, ¿no? Entonces, y llegabas a un ventilador y se morían los pacientes, pero no por el SARS-CoV-2, sino porque creen, por el modo de ventilación, ¿no? Entonces llevó un proceso de aprendizaje, llevó una curva de aprendizaje. Afortunadamente ya se ha aprendido mucho en los modos de ventilación para el SARS-CoV-2, pero era muy común encontrar que llegaba y decía, ventilación, chin, ¿no? Ya entramos en un riesgo alto. De por sí la ventilación es un riesgo muy alto, pero en algunas instituciones lo que dijeron es, espérate hasta que realmente necesite la ventilación, porque es un proceso que estamos aprendiendo, ¿no? Y afortunadamente ya se aprendió mucho. Pero bueno, este es un punto de vista personal, ¿no? De cifras que han sido reportadas. Vamos a continuar, vamos a continuar con el último tema, que tiene que ver con los sistemas de anestesia. ¿Por qué utilizar una máquina de anestesia? Bueno, los sistemas de anestesia se utilizan en procedimientos quirúrgicos con la intención de que el paciente no tenga dolor mientras se encuentra relajado y en estado de inconsciencia. ¿Por qué se requiere que el paciente esté relajado? Porque si el paciente está en estrés fisiológico, consume mayor energía y eso lo que le va a pasar es que va a incrementar el riesgo de morbimortalidad. Entonces, se requiere reducir el estrés fisiológico y además se requiere que esté inconsciente para que no se dé cuenta. Entonces, la máquina de anestesia esencialmente va a liberar oxígeno para asegurar una adecuada oxigenación a través de un ventilador pequeño, ¿no? Un pequeño ventilador. Asimismo, va a liberar óxido nítrico en una concentración alrededor del 70% para eliminar la sensación de dolor durante el procedimiento. El óxido nítrico le va a permitir eliminar el dolor. También se puede utilizar fármacos como el remifentanilo, ¿no? para eliminar la sensación de dolor. Y se va a utilizar un agente anestésico, va a haber un vaporizador que tiene un agente anestésico, que puede ser isoflurano, sevoflurano o propofol, para suprimir el estado de conciencia. Entonces, una máquina de anestesia libera oxígeno, libera la sensación de dolor o elimina la sensación de dolor y provoca un estado de inconsciencia en el paciente. Todo eso para disminuir el estrés fisiológico. Por lo tanto, tenemos distintas terapias de anestesia. Si está anestesia por inhalación, si el analgésico y el agente anestésico, el analgésico me refiero al óxido nítrico y el agente anestésico, al isoflurano, son respirados por el paciente, o lo que se denomina liberados por vía pulmonar. Si el paciente lo respira, ambos, el analgésico y el agente anestésico, pues entonces se denomina anestesia por inhalación. Si, por ejemplo, ambos, tanto el analgésico como el agente anestésico, se administran por vía intravenosa, entonces se tiene una anestesia intravenosa total, una TIVA. Una TIVA es una anestesia intravenosa total, donde ambos, el anestésico y el analgésico, son ingresados vía intravenosa. O una anestesia balanceada, donde alguno de los dos, no los dos, sino nada más alguno, es administrado vía intravenosa y el otro es por vía pulmonar. ¿Okay? Son las tres formas de liberar la anestesia hacia un paciente. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es muy básico. El mecanismo de una máquina de anestesia o el principio de funcionamiento de una máquina de anestesia. Esencialmente, una máquina de anestesia lo que hace es sincronizar eventos, aperturas y cierres de válvulas durante el proceso de inspiración y expiración. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la inspiración. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ventilador para generar un proceso de inspiración? Bueno, pues el ventilador lo que va a hacer es generar una presión, un flujo, para que entre aire hacia los pulmones. ¿Sí? Durante el proceso de inspiración, se va a generar todo lo que hay aquí en esta tubería, se va a ingresar al paciente. Si hay CO2, va a ser eliminado por algo que se llama un eliminador de CO2 o un canister. ¿Sí? Pero también durante el proceso de inspiración, esta válvula está cerrada, de tal forma que va a fluir agente anestésico, oxígeno y óxido nítrico, así como isoflurano, que están aquí
Aquí está el isoflurano y los gases anestésicos, y se van a almacenar en una bolsa, en un reservorio, ¿sí? En el proceso de inspiración se almacenan. Cuando se da la expiración del paciente, entonces sale aire de los pulmones a través de esta válvula y el aire se va a concentrar aquí, pero también se va a abrir esta válvula, la válvula de control, que va a permitir que estos gases fluyan hacia esta misma región. Entonces, durante la expiración, vamos a tener una concentración de gases anestésicos, de oxígeno, óxido nítrico y isoflurano, más la respiración que viene del paciente. Luego viene la inspiración. Nuevamente el proceso de inspiración va a meter este aire y el CO2 que eliminó el paciente va a ser filtrado por este canister para que solamente tenga gases anestésicos aquí a la entrada del paciente. Entonces, este es un circuito de recirculación. Un circuito de recirculación. Y si incrementa la presión mucho, o sea, si se libera, si hay mucha presión de aquí, entonces se va a activar esta válvula de desecho, de Schrödinger. Esta válvula lo que va a hacer es liberar presión para que no se acumule demasiado gas y demasiado agente anestésico aquí, liberando presión y liberando ese gas filtrándolo y liberándolo y desechándolo, perdón. Entonces, este es un simulador de la máquina de anestesia que lo vamos a... No quiero... No está. Entonces, este es un simulador de la máquina de anestesia, donde la intención es que vean el efecto del uso de esta máquina de anestesia. Entonces, una pregunta, ¿ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean, en una máquina de anestesia vamos a programar parámetros, por ejemplo, de la razón inspiración-expiración, ¿sí? La inspiración y expiración. Esto es el ventilador. El volumen tidal, ¿cuál es el volumen que vamos a estar entregando? La frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria y el límite de presión inspiratoria, ¿sí? Es un ventilador controlado por volumen y limitado por presión. Aquí vamos a tener la regulación del oxígeno y del óxido nítrico. Son flujómetros que podemos incrementar o disminuir la cantidad de óxido nítrico y de oxígeno hacia el paciente, ¿no? Entonces aquí vamos a incrementar la cantidad. Los verdes son oxígeno y los azules son óxido nítrico, que se van a mezclar y van a ser dirigidos hacia el paciente pues estos van a provocar la anestesia hacia el paciente, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es activar el ventilador. Entonces, en un proceso de inspiración, cuando va hacia abajo hace el proceso de inspiración y cuando va hacia arriba hace el proceso de expiración, ¿sí? Inspiración, mete el agente anestésico y el oxígeno hacia el paciente y expiración lo saca del paciente. Aquí está esta válvula, la válvula de inspiración, pues nada más se hace hacia el paciente y la de expiración es solamente hacia afuera del paciente. Cuando expira, se concentra aquí agente anestésico y oxígeno que son pasados a través de este canister. Va a filtrar el CO2 para que vuelva a recircular hacia el paciente. Entonces, este es el canister. Cuando se filtra el CO2 que es expirado del paciente, de tal forma que nada más se tiene oxígeno y agente anestésico, que va a ser mezclado con este que se denomina aire fresco. El aire fresco es el que viene directamente del suministro y que va a ser mezclado con esta recirculación, ¿sí? Durante el proceso de inspiración y expiración, si incrementa la presión mucho aquí, entonces vean cómo parte del agente anestésico que ya se utilizó, pues es liberado es desechado, ¿no? Se libera se pasa hacia un filtro y es liberado hacia afuera. Se libera, se desecha. Cuando se lleva a cabo el proceso de quitar la máquina de anestesia, entonces lo que se requiere es que se incremente la cantidad de oxígeno. Entonces esta válvula, cuando la activamos, vean cómo incrementa la cantidad de oxígeno.
Esta válvula es para asegurar que siempre se esté suministrando oxígeno. Que nunca se rebase la cantidad nunca sea mayor, o sea, que nunca se deje de suministrar oxígeno hacia el paciente. ¿Ok? Entonces se activa esta válvula, que vamos a describir a continuación. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Todo bien, profe. Perfecto. Regresamos a la presentación. Entonces tenemos el ventilador que va a estar llevando a cabo el proceso de inspiración, va a meter oxígeno, entonces del paciente sale aire con agente anestésico, sale CO2, es filtrado por el canister y este oxígeno, y se filtra el CO2, entonces lleva oxígeno y agente anestésico aquí que se mezcla con el aire, el gas fresco, ¿no? Que viene de los flujómetros. La válvula de inhalación se mete al paciente y luego el paciente exhala y así está recirculando. Y tenemos una válvula APL. Esa válvula APL es la válvula que activé, ¿no? Esta válvula APL, pues esencialmente lo que va, perdón, esta válvula es una válvula ajustada por presión, que va a permitir liberar agente anestésico hacia el exterior. La válvula de presión ajustable o válvula APL, que es esta que está aquí, permite la salida de los gases expirados, ¿no? Va a permitir la salida de los gases expirados desde el exterior. El canister, este canister que está aquí, absorbe el CO2 que puede llegar de los gases expirados del circuito de respiración y entonces nada más entran gases anestésicos acá. Se recirculan los gases anestésicos. ¿Por qué recircular los gases anestésicos? Bueno, el sistema de circulación tiene una ventaja, dado que proporciona relativa estabilidad de la concentración inspirada, ¿no? Da estabilidad a la concentración inspirada. Y como es aire que está exhalando el paciente, entonces es conveniente tener ese aire porque conserva la humedad y temperatura respiratoria. O sea, no hay que poner un termómetro ni un humidificador porque se mezcla, el aire fresco se mezcla con lo que está respirando el paciente, con lo que está sacando, por lo tanto tiene la humedad y la temperatura adecuadas. Previene el flujo, la contaminación de la sala, como está recirculando, entonces previene la contaminación de la sala de operación y un flujo bajo de gas fresco puede ser utilizado. O sea, no necesitamos poner más flujo de gas fresco, sino que se está recirculando el agente anestésico, ¿no? Gracias a este canister. Claro, tiene sus desventajas como un diseño más complejo y mayor trabajo de respiración. Pero bueno, esos no son desventajas. Vamos a ver bueno, aquí está la válvula APL. La válvula APL es esa válvula que nos va a permitir liberar. Es una válvula ajustada por el usuario que libera los gases al sistema de expulsión, o sea, que va a desechar los gases. Y tiene como el objetivo de proveer el control de la presión del sistema de respiración. ¿Bien? Entonces aquí va a estar la válvula APL. Aquí tenemos ya el aire que va a ser expulsado una vez que se acciona esa válvula APL, se va a ser liberado hacia el sistema de expulsión, hacia el scavenging. Y como viene aire de un paciente, tiene que llevar un filtro. Ese filtro, antes de que se libere, pues se tiene que filtrar ese aire para que no sea dañino. Entonces se activa esa válvula para liberar, para desechar ese aire que previamente, antes de ser liberado, pues tiene que ser filtrado. ¿Okay? Aquí hay un video que por cuestiones de tiempo lo voy a adelantar, pero esencialmente este video explica un poco acerca del funcionamiento de la máquina de anestesia, de las partes constituyentes de la máquina de anestesia, y tiene la intención de mostrar el funcionamiento de cada una de las partes. Entonces, lo voy a adelantar un poco para que lo vean. Here we are with the anesthetic machine. Es una máquina de anestesia, ahí está poniendo los gases y vamos a dejarlo. Components of our machine, it's too much pressure. We have to reduce it via the pressure reducing valve to a usable level, and that's what that does.
Once we get it down to about 50 psi, we continue through this green hose and it enters our flow meter. So this is our flow meter right here, shown here in this component. A couple things can happen at our flow meter. One, we can set the flow of oxygen to our vaporizer. In this flow meter, anywhere from 0 to about 4.5. Okay? This one is set to about 0 to 4.5 liters per minute. Now notice, I know I can read my flow meter via that little ball that's in there, and I read the flow meter by where we are in the center of the ball. So right there, I am at 2 liters of oxygen per minute. This is not 2 liters, and this is not 2 liters. Center of the ball is 2 liters. Okay? One thing about using this dial on the flow meter is that you don't have to crank it. You can open it gently and you get a change in the reading. You can also close it, and as soon as I hit 0, that's it, I'm at 0. I don't have to crank this shut, okay, like you do some of the other devices like the yoke. You don't have to do that with this because you know that you don't have any flow of oxygen because you can see that on the dial. Okay, so be careful. This is a fragile dial. So that's one thing that can happen. I can set my oxygen to my vaporizer. The other thing that can happen here is that I can bypass my vaporizer completely via the O2 flush button. Okay, that's this button here. Okay, you hear the oxygen flushing past the vaporizer and directly into the breathing circuit, which we're going to talk about in a second. One thing to keep in mind, you hear the oxygen going. It sounds like it's going at a high flow because it in fact indeed is. Remember, all we've reduced down to is about 50 psi. When I push this, I am sending that pressure of oxygen at around 50, maybe a little bit less, psi to the rest of the system, to the breathing circuit. I got to keep that in mind. If I continue through my flow meter, and we'll talk about the vaporizer in a little bit, but if I continue through my flow meter, I will reduce my 50 psi oxygen down to about 12 to 15 psi. Okay? When I use the O2 flush, that doesn't happen. So I have to keep that in mind. Okay? But let's go ahead and continue through the flow meter. So if I go up to the top of the flow meter and out the back, I go through this hose here. This hose goes back to the front, right here, and into the vaporizer inlet. Now I went through the flow meter, so this oxygen is coming in at 12 psi. I've reduced it down to 12 psi. I go to the vaporizer, and this is where I mix my liquid anesthetic as I poured it in with my oxygen, and I turn my liquid anesthetic into a vapor or gas via the use of the precision vaporizer. Remember what we talked about in lecture? The precision vaporizer is a specialized device calibrated to be used. Entonces, bueno, tenemos el vaporizador, ¿no? El vaporizador. Acá en esta otra imagen se va a observar el canister, ¿no? Aquí está el canister que va a atrapar el CO2. Es un observador de CO2. Este vaporizador es este contenedor que va a tener, por ejemplo, el isoflurano, ¿no? En forma líquida, y que el oxígeno, en esa máquina del oxígeno, que puede ser también arrastrado por la mezcla de oxígeno y óxido nítrico, para que sea combinado con el isoflurano. ¿Sí? Entonces, la función principal del vaporizador es arrastrar el isoflurano para que sea mezclado con el oxígeno y el óxido nítrico, y generar el proceso de analgesia y anestesia, ¿no? Entonces, vamos a tener, ahorita regresamos a nada más déjenme platicarles un poco acerca del vaporizador. Creo que me salté demasiado, pero ahorita... Aquí está el vaporizador. Entonces, el vaporizador es un instrumento diseñado para cambiar un agente anestésico, o sea, lo que va a provocar la anestesia, y que sea líquido, y cambiarlo a vapor, y agregar una cantidad controlada de este vapor al flujo de gas, ¿no? Al flujo de oxígeno y óxido nítrico. Entonces, aquí viene, el vaporizador es un contenedor, tiene el agente anestésico en forma líquida, de tal forma que cuando entra el oxígeno y el óxido nítrico van a arrastrar, ¿no? Lo hace por difusión,
parte de este agente. ¿Sí? Entonces, es esencialmente a través por eso cuando presionaba la válvula, pues hacía que pasara a través del vaporizador. Entonces se mezclara con la mezcla de gases para ser liberado hacia el circuito de paciente. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, en general, vamos a tener dos sistemas. Vamos a tener el sistema de alta presión. El sistema de alta presión de una máquina de anestesia pues tiene que ver con los cilindros de óxido nítrico y de oxígeno con los que consta la máquina de anestesia, ¿no? Previo a los cilindros hay un medidor de presión y un regulador de presión, ¿no? Ese regulador de presión, acuérdense que los cilindros están alrededor de 2200 psi y 745 para el óxido nítrico, y la idea es reducir esta presión con este regulador de presión. Después viene el yoke, que es esencialmente el que conecta a los cilindros con la máquina de anestesia, y este yoke esencialmente está codificado y está regulado por esto que se conoce como el Pin Index Safety System, es decir, que una entrada de oxígeno, pues nada más existe, lo único que se pueden conectar ahí es oxígeno, y entonces tienen distintas tecnologías o distintas entradas dependiendo del tipo de gas con el que se trata. Después de la presión, del sistema de alta presión, viene el sistema de presión intermedia. El sistema de presión intermedia consiste de los suministros de gases que nos pueda proporcionar el hospital, tanto de óxido nítrico como de oxígeno. Este sistema de presión intermedia, bueno, se puede switchear, ¿no? El yoke puede conectar y desconectar los cilindros, y entonces se puede conectar a las tomas de gases medicinales o las tomas de gases de las instalaciones hospitalarias. Entonces, el sistema de presión intermedia recibe gas del regulador o del hospital, ¿no? A una presión de 40 a 55 psi, y consiste en conexiones esencialmente de entrada. Estas conexiones, viene aquí el óxido nítrico, y tiene una válvula de falla, una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad, lo que se va a actuar siempre que se baje la presión de oxígeno. Aquí está la presión de oxígeno, y si existe la presión de oxígeno necesaria, va a dejar pasar el óxido nítrico. Si no existe la presión de oxígeno necesaria, se va a cerrar esta válvula, de tal forma que se asegura que siempre esté pasando oxígeno, ¿no? O sea, no puede pasar nada más el óxido nítrico solo, sino siempre tiene que mezclarse con oxígeno hacia el paciente. Incluso aquí tenemos un suministro de oxígeno en dado caso que falle el suministro del hospital. Entonces se tiene un suministro de oxígeno para que esta válvula siempre esté actuando. Y si no hay oxígeno, entonces se cierra esta válvula y no pasa óxido nítrico. Asimismo, se tiene un segundo regulador de presión del oxígeno, que también va hacia el paciente, y una válvula de liberación de oxígeno, que es la que activaba yo en la simulación, ¿no? Entonces, este sería el sistema de presión intermedia. Les decía que se tienen distinta nomenclatura, y hay todo un conjunto de regulaciones para los gases medicinales en un hospital. Y cada una de las conexiones, dependiendo del gas al que se refiera, pues tienen sus conexiones, ¿no? Hay una conexión específica para oxígeno, para aire, para óxido nítrico, para vacío, etcétera. Tienen sus colores y conexiones específicas para esos tipos de gases. Esta es la válvula que regula el ingreso de óxido nítrico. Vean aquí, está el óxido nítrico, viene el óxido nítrico, y esta válvula va a pasar siempre y cuando exista la presión suficiente de oxígeno, de tal forma que el oxígeno va a empujar esta válvula, de tal forma que se permite que pase óxido nítrico. Si no hay oxígeno suficiente, entonces no se presiona esta válvula y se cierra. Entonces, si no hay presión de oxígeno suficiente, se cierra el paso de óxido nítrico. Es una válvula de seguridad que está en la tubería de óxido nítrico, pero esencialmente está regulada por la presión de oxígeno.
Y bueno, después ya tenemos los reductores de presión. Tenemos los cilindros, el suministro de gases del hospital, tenemos el sistema de presión intermedia y luego ya nos vamos al circuito de baja presión, que esencialmente es la máquina de anestesia. Aquí están los flujómetros, ¿no? Aquí están las válvulas de control de flujómetro, aquí están los vaporizadores, aquí está el agente anestésico que es arrastrado hacia el paciente, ¿no? Aquí está esta válvula de oxígeno que también se va hacia el circuito de paciente. Bueno, esto habla un poco acerca del funcionamiento de los flujómetros. Este flujómetro que veíamos que calibraba a 2, ¿no? Pues es esencialmente un sensor que va a flotar dependiendo del flujo de aire que exista por ese lugar. Y los vaporizadores que ya comenté, que cómo va a ser arrastrado el agente anestésico. Y bueno, esas son las partes fundamentales de una máquina de anestesia. Ahora, es muy importante que durante la anestesia se esté monitoreando el estado de sedación. El estado de sedación esencialmente consiste en conseguir el confort del paciente y evitar eso que les mencionaba de la respuesta fisiológica al estrés. Si el paciente tiene estrés y está en un procedimiento quirúrgico, eso se ha asociado con una alta morbimortalidad. Entonces, además, el estado de sedación se requiere para que el paciente tolere adecuadamente las técnicas necesarias para su tratamiento y también se puede liberar agente anestésico o de sedación con fines terapéuticos. El estado de sedación, pues evidentemente, va a depender de las respuestas psicológicas, hemodinámicas, metabólicas y neuroendocrinas provocadas por una situación mantenida de estrés, lo cual esa situación puede provocar mayor morbimortalidad. Entonces tenemos estados de sedación mínimo, moderado, profundo y anestesia general, ¿no? El mayor estado de sedación es el de anestesia general. ¿Cómo medir el estado de sedación? Bueno, los médicos utilizan distintas escalas. Se habla que existen alrededor de 30 escalas para medir el estado de sedación. O sea, ha propuesto alrededor de 30 escalas para medir el estado de sedación. De las más utilizadas está la de Ramsay, donde se gradúa en la condición del paciente desde un 1, una escala de 1 es un paciente ansioso y agitado, y una escala de 6, o un valor de 6 en escala de Ramsay, quiere decir un paciente dormido y sin respuesta a estímulos. Y entonces se va graduando paciente colaborador, paciente dormido con respuestas a estímulos auditivos, paciente dormido con respuestas mínimas a estímulos, hasta paciente dormido sin respuesta a estímulos. Una de las ventajas de esta escala es que tiene muy alta correlación, o sea, esta escala tiene muy alta correlación con otros indicadores como los potenciales evocados o el índice biespectral, ¿no? Tiene una alta correlación y pues es la escala que más se ha utilizado para medir la sedación. También existe la escala propuesta por Ricker y colaboradores, que se llama escala de sedación a agitación, donde nuevamente vuelve a graduar de 1, pero ahora de 1 a 7, donde 1 es excesivamente sedado, sin respuesta a estímulos, y 7 es una agitación peligrosa, que el paciente está muy ansioso y que tiene peligro de retirarse la intubación o de retirarse los catéteres. Y entonces la gradúa de 1 a 7 estando en muy sedado, sedado, despierta el estímulo, pero con respuesta a estímulos, tranquilo de colaborador, hasta agitado o muy estresado, ¿no? Una situación peligrosa. Y así esta escala de Ricker tiene la ventaja de graduar la presencia de agitación o de estrés, ¿no? Esto gradúa la situación de peligro del paciente hacia el estado de sedación. Y se han propuesto muchas otras escalas, está la de Richmond, etc., ¿no? Esta de Richmond va desde de +4 a -5. -5 es muy profunda, es una sedación muy profunda, y 4 es ansioso y violento, ¿no? Entonces hay distintas escalas de sedación. En forma de índices paramétricos, de índices objetivos que se han intentado o que se han utilizado para evaluar el estado de sedación, se encuentra el índice biespectral.
El índice biespectral es a través del procesamiento de señales cerebrales que son adquiridas a través de estos electrodos. Entonces, la frecuencia de estas ondas cerebrales, o sea, se adquieren estas ondas cerebrales y se calcula su espectro de potencia, por se llama índice biespectral. En este caso tenemos índices biespectrales, está graduado de 0 a 100, donde 0 es una anestesia profunda, o un estado de anestesia profunda, y 100 es un estado de conciencia. Entonces, se va graduando, por ejemplo, con respecto a las oscilaciones. Un estado de conciencia tiene que ver con registros con alta frecuencia, ¿no? Pequeña amplitud, pero alta frecuencia, frecuencias muy rápidas. Y eso habla de que el paciente está consciente. Un estado de moderación severa, pues tenemos mayor amplitud de la señal. Un estado de anestesia general tenemos mucho mayor amplitud, pero disminuye la frecuencia. Y un estado de anestesia profunda tenemos prácticamente una línea isoeléctrica. Entonces, el índice biespectral mide la frecuencia y la amplitud, por ser biespectral, porque es un mapeo de la frecuencia y la amplitud, que permite cuantificar en una escala de 0 a 100 el estado de conciencia o el estado de sedación del paciente. Y bueno, los médicos utilizan este índice de biespectral para evaluar si la dosis es baja, si se mantiene la dosis, o sea, si hay necesidad de aumentar la dosis, de acuerdo al índice biespectral. Si es mayor a 60, entonces pues, probablemente se necesite aumentar la dosis. Si está entre 40 y 60, mantener la dosis, o si es menor a 40, bajar la dosis, ¿no? Dependiendo, sea utilizado como un índice básico para evaluar el estado de sedación. Muy bien, jóvenes, pues aquí terminamos el tema, el tema que estaba